que suenen las trompetas, pero también estamos deseosos que se cumpla la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queremos que también nuestra familia se conviertan a Cristo por el poder de la palabra, por el poder del evangelio. Cada vez que nosotros nos convertimos en egoístas, aleluya, es como si estuviéramos viendo lo inmundo. Alabanza al Señor. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a contarle a esta iglesia la experiencia que había tenido. Aleluya. Cuando escuchó la voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Parece que los judíos estaban molestos porque los gentiles en Antioquía también estaban recibiendo el gozo de la palabra del Señor. Yo no sé, pero la iglesia tiene que sentirse contenta cuando sabemos que el evangelio está siendo anunciado en otros países. Estaba viendo en este día, aleluya, un documental, gloria al Señor, donde un misionero de los Estados Unidos, aleluya, se metió allá a la selva, a una raza indígena, aleluya, de estos que todavía, aleluya, caminan semidesnudos, con un dialecto difícil, y se dio la tarea, gloria al Señor, de estudiar el lenguaje. Amén, gloria al Señor. Y allí su movimiento, su concilio en Estados Unidos lo mandó a prepararse, aleluya, como intérprete. Y comenzó a hablar el dialecto, el idioma de esta comunidad. Gloria al Señor, que el nombre no se lo puedo decir porque es bastante difícil. Gloria al Señor, pero allí, cuando él llegó, comenzó a presentar el evangelio. Llevó la Biblia escrita e interpretada, gloria al nombre del Señor, aleluya, en el idioma de él, en el inglés. Y comenzó a hablar la palabra, comenzó a hablar de Dios. Y multitudes de estos indígenas, aleluya, que nunca habían escuchado tal cosa, comenzaron a reunirse. Entonces él vio la inquietud y él comenzó, aleluya, a orar a Dios y le dijo al Señor: aleluya, yo necesito llegar a esta comunidad. Yo que necesito, aleluya, entender su lenguaje, aleluya. Y allí comenzaron a preparar personas, aleluya, para intérpretes. Y de los mismos hindúes, para hacerle la historia rápida, prepararon a uno y lo hicieron líder. Y aquel hombre era el intérprete. Gloria al nombre del Señor. Y comenzaron, aleluya, su movimiento, aleluya, a interpretar la Biblia. Gloria al Señor, a tomar la Biblia, perdón, y a traducirla en el dialecto, aleluya, de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el evangelio tiene poder. Y yo me quedé y lo más grande, mira hermano, lo más grande, aleluya, fue esto. Gloria al Señor. Y yo escuchaba a este misionero americano cuando hablaba y decía: lo más impresionante es que, aleluya, hay cosas que dice la Biblia que no la podíamos ajustar a ellos porque no iban a entender lo que se estaba diciendo. Aleluya. Oiga, para aquellos que dicen que no les será quitado a la palabra, cualquiera ve que ellos le quitaron a la palabra o cualquier cosa, pero después yo dije: wow, a la verdad que Dios es sabio. Aleluya, gloria al Señor. Y empezó a hablarle a aquella gente, a decirle, aleluya, que Jesucristo es el pan de vida. Pero el predicador misionero decía:
decía, ¿cómo yo le voy a decir a ellos que Jesucristo es el pan de vida si ellos no saben lo que es el pan? Entonces le dijo, Señor, dame sabiduría. Pero había algo, gloria al Señor, que ellos comían todos los días. Aleluya. Había algo que ellos se alimentaban todos los días. Y todos los días tenían que buscarlo para poder suplir su necesidad. Y era que ellos cultivaban y comían mucho la batata dulce. Y cuando él decía, Él es el pan de vida, le decía a ellos en dialecto, Jesucristo es la batata dulce. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso. Eso como que, hermano, mire, eso no es quitarle a la palabra. Eso es entender las costumbres. Eso es entender la gente. Ellos no van a entender, aleluya, que es un pan, porque ellos no saben lo que es el pan. Nosotros sabemos lo que es el pan, pero para ellos el pan es la batata dulce. Y él comenzó por el Espíritu y decía, Él es el que te suple, aleluya, la batata dulce. Y cuando él le hablaba esto a los indígenas, aleluya, los indígenas entendían, aleluya, entonces quién era el que le daba la fuerza, quién era la provisión para que la batata dulce siempre estuviera con ellos. Alaba, alma mía, Jehová. Después decía, cuando tenía que predicarle, cuando decía que cuando tus pecados eran rojos como el carmesí, él lo hacían blancos, los convertía blancos como la nieve. Y él decía, pero ¿cómo le voy a explicar esto? Porque es que ellos no saben lo que es la nieve. ¿Ah? Y él decía, cuando Jesucristo perdona tus pecados, vienen siendo blancos como las plumas de esa ave. Y no era que le estaba quitando a la palabra, era que él tenía que buscar la manera de cómo ellos iban a entender en su propia cultura, aleluya, y llevarlos a entender. Aunque la palabra dice blanca como la nieve, nosotros la entendemos porque hemos visto nieve, aleluya, sabemos cómo es la nieve, alabado sea Dios, pero ellos nunca la habían visto, no sabían lo que era eso. Y para poder llegar, aleluya, a ellos buscaban la manera de acoplar algo para que ellos entendieran el evangelio de Jesucristo. Pero eso es lo que quiere decir, hermano, es que hay un propósito en el evangelio. La iglesia tiene un propósito, y el propósito de la iglesia no se puede detener. El propósito de la iglesia es el evangelio. El propósito de la iglesia es la palabra. El propósito de la iglesia es dar testimonio que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. El propósito de la iglesia es que el hombre entienda que hay una palabra capaz de transformar, de libertar, de cambiar el corazón del hombre y hacerlo nueva criatura. Antes no le servíamos a Dios, pero ahora somos hijos de Dios, porque nos dio la potestad de llamarte hijo de Dios por cuanto recibiste la palabra. Dale un aplauso al que vive para siempre. Me pegué, aleluya, a eso. Y yo dije, wow, Señor. Y dice este misionero que tuvieron que cruzar una área del río. Y él presentaba su documento, el documental. Y cuando llegaba a esa orilla del río decía, de esa parte hacia allá matan los predicadores. Porque cuando los predicadores tratan de cruzar el río para llegar arriba están las guerrillas, están los enemigos del evangelio, y comenzaban a tirarle piedras, pero no piedras chiquitas, eran piedras grandes, y las dejaban bajar desde las alturas y mataban los predicadores.
Y él dice que en una fue a cruzar. Y cuando fue a cruzar, comenzó a sentir el ruido de todas las piedras que bajaban de lo alto. Y él cogió miedo y se tiró y se escondió detrás de una roca. Gloria al Señor. Y mientras las piedras caían, él decía: Señor, hay un propósito y tú me enviaste a este lugar. Y es que tengo que llevar la palabra, no importa a donde sea. El propósito tuyo fue meterme a este lugar. En este río matan a los profetas. En este río matan a los pastores. En este río matan a los evangelistas. Pero en este río, si tengo que perder la vida por el evangelio, yo lo voy a cruzar en el nombre de Jesús. Ahí estamos hablando de la actitud de este hombre llamado Bernabé. Que la Biblia dice que era un hombre, aleluya, poderoso en testimonio, y era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. El propósito, aleluya, que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya, amén. Tenemos que, aleluya, amén, cuidarnos de que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale la mano al que está a tu lado y dile: si Dios no está aquí, yo no voy. Si el Espíritu Santo no está conmigo, no me muevo. Y Pedro comenzó a hablarle a esta gente. Alaba, alma mía, Jehová. Y le dijo: mira, gloria al Señor, y llegué. Dice, y mira, le contándole a la iglesia de Jerusalén, y llegaron unos hombres a casa donde yo estaba. Llegaron desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Cuando el propósito de Dios está ahí, no puede haber duda. Cuando Dios te llamó, tú no puedes dudar. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Los planes, la visión de la iglesia, no puede llegar la duda. La duda quebranta el propósito. La duda rompe el propósito. La duda, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, como que trata, aleluya, de detener la obra del Señor. Y dice Pedro que cuando estos hombres fueron a buscarlo, el hombre que los mandó a buscar le dijo: haz venir a Simón Pedro, al que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará a ti. Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos adoran al Señor? Esto es tremendo, ¿sabe? Yo no sé si usted está entendiendo esta noche, aleluya, lo que el Señor estaba haciendo con Pedro y lo que el Señor hace con nosotros diariamente. Este hombre le dijo a Pedro, aleluya, al Señor, el ángel se le apareció y le dijo: vete y busca, hazte llegar a Simón, el que tiene el sobrenombre Pedro, y tráelo a este lugar, porque tú vas a escuchar la palabra, y la palabra que Pedro te va a decir te va a salvar a ti y va a salvar a tu casa. Dale un aplauso al Señor. ¿Tiene poder o no tiene poder la palabra? No vale la pena en este tiempo hablar cosas que no edifican. Tenemos que aprender a hablar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene propósito. La palabra del Señor tiene altura. La palabra del Señor, aleluya, tiene niveles espirituales que cuando llegan al lugar del propósito, la palabra se cumple. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la palabra que Pedro comenzó a hablarle
a esta familia de la palabra. Y yo encontré algo aquí bien interesante. Y comencé a leerlo y se lo voy a leer. Porque yo me imagino que Pedro comenzó a hablarle palabras de sabiduría. Comenzó a hablarle palabras de bendición. Comenzó a hablar palabras de testimonio. Y dice la palabra, aleluya, que la palabra de Dios, aleluya, en un momento dado en nuestra vida, esa palabra lo que hace es que al hombre que no conoce, al hombre que anda en tinieblas, como era este hombre y su familia, comenzó esta palabra a suministrarle la luz, porque vivían en tinieblas. Y era necesario que la luz alumbrara en medio de las tinieblas. Como en un momento dado tu casa estaba en tinieblas, tu vida estaba en tinieblas, tu corazón estaba en tinieblas, pero vino la luz del mundo, alumbró Cristo Jesús en medio, aleluya, de nuestras tinieblas. Y ahora caminamos en luz, andamos en luz, porque Jesucristo es la luz del mundo. Si todo el mundo reconociera eso. Oiga, y dice la palabra, yo me imagino que este mensaje de Pedro, aleluya, si lo pudiera haber dado ese día, aleluya, pero pasó algo lindo. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, verso 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios capítulo 6, verso 23 dice, porque el mandamiento, aleluya, es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. En segundas Pedro capítulo 1 verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo no sé cuál sería la palabra, aleluya, gloria al Señor, que Pedro le traería, pero sí aseguro que era una palabra poderosa, era una palabra inspiradora, era una palabra llena de consejo, era una palabra llena de autoridad, era una palabra con seguridad, porque Pedro dice que cuando él comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, aleluya. Y Pedro le decía a la iglesia de Jerusalén, ¿sabes qué? Como el día que cayó el fuego del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cayó sobre ustedes y fueron llenos de la presencia de Dios. Dios me enseñó que esto que él limpió, yo no lo puedo llamar inmundo. Esto, aleluya, que Dios llamó, que para muchos es inmundo, porque tal vez ellos no creían en la circuncisión, aleluya, pero Jehová Dios le plació que la palabra llegara hasta ellos, porque él me enseñó a través del lienzo, aleluya, que descendió del cielo, que él no hace acepción de personas, y que la palabra del profeta Juan Bautista, cuando estaba en el desierto, Jesucristo, mientras era, aleluya, preparado por Dios allí en el desierto, Juan dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Alma mía, alaba su nombre. Y Pedro dijo que cuando él trajo esta palabra y aquellos hombres la recibieron, él se acordó de Juan el Bautista.
Bautista. Aleluya. Por lo tanto, ellos también tienen derecho de sentir la presencia de Dios. Ellos también tienen derecho de sentir lo que tú sientes. Sanía Nancy, que baja. Se oyen los coquilles. ¿Cuántos adoran al Señor? No podemos ser egoístas. El propósito de Dios abarca, corre frontera. No hay límite. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace donde Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. No es cuando yo le diga, no es donde yo le diga, es cuando Él quiera y donde Él quiera. Denle un aplauso al Señor. Dice Pedro que mientras hablaba con esta gente de Jerusalén, le dijo: pues entonces le concedió Dios también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Mire lo que Pedro le dijo a la iglesia de Jerusalén. Y después de todo esto, ¿sabe qué? ¿Quién soy yo? ¿O quién era yo para estorbar el propósito de Dios? Pedro dijo: si Dios hizo esto, ¿cómo yo me voy a parar a detenerlo? ¿Cómo yo voy a estorpecer? ¿Cómo yo voy a estorbar la obra de Dios, de lo que está haciendo con otros? Nosotros, al contrario, la iglesia, nos regocijamos por la obra que Dios está haciendo en otros lugares, por la obra que Dios está haciendo con la gente. Pablo dijo: ¿sería yo una piedra de tropiezo? ¿Sería yo un estorbo? Y cuando la iglesia de Jerusalén escuchó a Pedro hablando con autoridad, ¿sabe? Porque esto no era que él fue allí bendito. Mira que sí es. No. Él habló con autoridad. Él habló con autoridad. Él habló como cuando estaba allí en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, que oyó la gente que decía: esa gente está borrachos, están locos. Y él se paró y se ajustó la correa pentecostal y dijo: ninguno está loco, ninguno está lleno de mostos, ninguno está borracho. ¿Que ustedes no han leído lo que dijo el profeta Joel? Que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Hoy se ha cumplido esta palabra del profeta Joel sobre esta gente. Dale un aplauso al Señor. Quisiéramos nosotros que todas las noches hubiera cumplimiento, aleluya, de Joel, y que todas las noches hubiera danza en la iglesia. Hubiera gente hablando en el Espíritu, hubiera gente danzando en el Espíritu, hubieran gente profetizando, hubieran gente hablando lengua, hubieran gente manifestando los dones del Espíritu. Cuánto quisiéramos que este tiempo la iglesia concientizara, aleluya, ese mover del Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que cuando Pedro, aleluya, le estaba diciendo esto a la iglesia de Jerusalén, que era la que estaba peleando con él, que era la que estaba molesta con él, aleluya, porque se había ido a comer con los gentiles. Dice que después que Pedro había dicho todo esto y ellos oyeron la palabra, dicen que cada uno de ellos se callaron la boca y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: de manera, aleluya, que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Denle un aplauso al que vive. Estaban molestos la iglesia de Jerusalén con Pedro. ¿Ah? Y Pedro dijo: no. Y cuando ellos se dieron cuenta de la realidad de la obra, del propósito de Dios,
que no se podía estancar, que había que llegar a otros pueblos, a otras ciudades, a otras naciones. Entonces callaron la boca y dijeron: no podemos seguir entorpeciendo la obra de Dios. Entonces, en vez de hablar, comenzaron a ¿qué? A glorificar a Dios y a darle gracias a Dios por los que habían recibido el evangelio de Jesucristo. La iglesia de Antioquía recibió la palabra del Señor. Y el impacto fue tan grande que allí, dice la Biblia, habían unos hombres que eran de Chipre, eran de Cirene, regiones muy cerca del área, que cuando, aleluya, entraron a Antioquía, comenzaron a hablarle a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número, un gran número creyó y se convirtieron al Señor. Oiga, qué lindo. Cuando predicamos la palabra del Señor, la palabra poderosa del Señor, pero sabemos que Dios está ¿con quién? Con nosotros. Cuando ellos llegaron, estos hombres llegaron allí, se impactaron. Se impactaron por el mover del Espíritu de Dios en aquel lugar llamado Antioquía. ¿Cuántos alaban al Señor? Era impresionante el testimonio de esta gente en aquel lugar. De tal manera, aleluya, que todas estas noticias llegaron a los oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y Bernabé era un hombre, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Alma mía, alaba su nombre. Y dice la palabra que cuando llegaron allí vieron la gracia de Dios, se regocijaron y allí comenzaron a exhortar a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles ¿a quién? Al Señor. Y el tema de esta noche es: mantente en el propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor esta noche? Que te mantengas fiel en el Señor. Al que está a tu lado, míralo y dile: ¿sabe cuál es el propósito del Señor? Mantente fiel en el Señor. Díselo, no me mire a mí, cruce la mirada, vaya donde está el hermano, dígalo, estimúlese. Y dígale: mantente fiel en el Señor. Porque cuando nos mantenemos fieles al Señor, vemos la gracia de Dios en nosotros. Cuando nos mantenemos fieles en el Señor, vemos las promesas accionadas en medio del pueblo. Cuando estamos en el propósito del Señor y somos fieles al Señor, vamos a ver la obra de Dios en medio de su pueblo. Entonces Dios va a mostrar su gloria, Dios va a mostrar su poder, Dios va a mostrar su gracia, Dios va a mostrar su bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre nuestros trabajos, en la escuela, en la universidad. Aleluya. Si somos fieles al Señor, que muchas cosas. La Biblia dice que por cuanto ellos fueron fieles, el Señor añadía los que habían de ser salvos a la casa del Señor. Y lo más lindo de esto es que cuando somos fieles al Señor, también hay experiencias en el Señor. La iglesia comienza a tener experiencias con Dios. Yo no sé a cuánto le gustan las experiencias con Dios. Yo vuelvo y repito y lo digo con todo respeto.
Dios no nos llamó a nosotros a tener experiencia con los demonios, a ver demonios de noche. En paz me acostaré, así me dormiré. No, Dios no nos llamó a tener experiencia. No, yo no quiero tener experiencia con demonios, y ya eso lo tuvimos nosotros en el mundo. Yo hablaba con una hermana y le decía eso. Gloria al Señor. Antes estábamos en el mundo y hacíamos tantas cosas, y todos los días la experiencia era con el diablo, no era con Dios. Porque antes que habitaba en nosotros, hermano, era el diablo. Era el que tenía control de la mente, del corazón y de la carne. Y esta carne en el mundo brinca, ¿sabe? Brinca más que un grillo. Pero cuando estamos en el Espíritu ahora, yo no tengo por qué pasar una noche de velo con una escoba dándole cantazo a los demonios, las malicias saliendo para afuera. Ahora Dios me llamó a tener experiencia. Lo que quiero ver son ángeles y querubines, serafines, aleluya, volando por el cuarto, volando por la cocina, ángeles moviéndose. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria al Señor en la casa, en el carro. Eso es lo que tenemos que buscar, ángeles que se manifiesten. Yo grabé un CD, gloria al Señor, y escuché el testimonio de esta hermana, y se lo venía diciendo se lo dije en un momentito en mi casa a mi mamá. El CD que los hermanos los tengo viniendo escuchando el CD en la guagua. Esa hermana tuvo una experiencia y yo escuché el testimonio, hermano, y por poco lloro. Porque esta mujer, vi los videos que sacó de su boda con su esposo. Y un día de un compromiso, venían de un compromiso por la calle y le asesinaron su esposo. Y para ella eso fue algo terrible. Ver en la manera en que lo asesinaron. Y ella estaba tan destruida que cuando terminó todo el proceso, el entierro, ella se fue a su casa y le dijo a la mamá: me voy a encerrar en el cuarto. No quiero que nadie me llame, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me ponga las manos en los hombros y me diga lo siento. Ella decía, se sentía destruida. Cerró la puerta y comenzó a llorar. Eso era ella testificando. Comenzó a llorar. Y desde las 6 de la tarde, decía ella, hasta las 2 de la mañana en el piso llorando. Y decía: Señor, mi esposo te servía desde pequeño. Desde niño iba a la iglesia. Nunca se apartó de los caminos del Señor. Era un hombre de Dios, un hombre predicador de la palabra. Se movía conmigo en el testimonio, dando testimonios en la palabra, porque ella canta para el Señor. Y es vergonzoso en la manera en que murió, porque ella no entendía la manera en que había muerto su esposo. Y era vergonzoso para ella porque la impresión era otra en la gente. Cuando asesinan a uno, la gente enseguida piensa y dice: ese estaba en las drogas, ese estaba en esto. Pero nadie piensa en confusiones. Nadie piensa, aleluya, en una bala perdida. Y ese no fue el caso de él. Lo mataron por gusto. Y a las 2 de la mañana ella decía, aleluya, y a las 2 de la mañana la puerta estaba cerrada. Mire lo que es vivir confiado en el Señor. Mire lo que es buscar experiencias con Dios. Mire lo que es hacer la voluntad de Dios y caminar en el propósito de Dios. Cuando esta mujer no podía más con esta angustia y el dolor, sintió a alguien que entró a la casa.
La puerta del cuarto estaba cerrada. Y ella estaba en el piso, y cuando levantó su frente, vio los pies de un hombre con una sandalia que entraron por la puerta de su cuarto. Y cuando la vio, hermano, cuando ella vio eso, miró, clavó la cabeza de nuevo en el piso, porque se dio cuenta que la presencia de Dios estaba en aquel cuarto. ¿Y sabe qué le dijo? Mira, ella escuchó la voz del Señor cuando le dijo: si vergonzoso, tú piensas que vergonzoso fue la manera en que murió tu esposo, más vergonzoso fue en la manera que crucificaron a mi hijo en medio de dos ladrones. ¿Cuántos alaban al Señor? Y comenzó Dios a ministrarle a ella. Y ella se dio cuenta del propósito de Dios. Porque aquí lo importante era cómo estaba yo, o cómo estaba él, en la presencia del Señor. Y ella levantó su rostro y comenzó, aleluya, una vida nueva. Comenzó a cantarle al Señor. Y de ahí el Señor comenzó a darle alabanza. Todos estos hermanos que vinieron conmigo en la guagua, ese CD, ahí están todas las alabanzas que ella escribió. Y una de ellas dice que jamás dejará de cantarle al Señor por su amor, por su misericordia, por las bendiciones que Dios le ha dado. Denle un aplauso al Señor. Dentro del propósito de nuestra vida, cuando nosotros creemos que las cosas se nos detienen, es cuando más, con más fuerza, es que vamos a marchar en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Saludamos, aleluya, a nuestra hermanita, amén, gloria al Señor, hermanita Yailin Martínez. Pide oración por ella y a su pequeña familita. Oramos por nuestra hermana Catherine Pérez. Está en la ciudad de Nueva York. Sabemos que Katy está por allá en Nueva York, así que oramos por ella para que el Señor la bendiga en sus vacaciones. Aleluya. Saludamos a los hermanos que están conectados desde Rochester, en Blackwood, en Orlando, en Cleveland, Ohio. Denle un aplauso al Señor. Amén, gloria al Señor. Hermano, yo creo que esta noche, gloria al nombre del Señor, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es que, aleluya, no importando las situaciones, las adversidades, las crisis, nosotros tenemos que seguir marchando hacia adelante. Tenemos que ir marcando pasos de hombres y mujeres de Dios. Tenemos que ir marcando huellas para aquellos que vengan detrás de nosotros, sepan dónde van a poner sus pies. Que cuando vean una pisada, vean en esa pisada el Espíritu de Dios. Que se den cuenta que ahí pasó y dejó la huella un hombre y una mujer de Dios, que marca el propósito del cumplimiento de la palabra. Que fuimos llamados para llevar el evangelio a toda criatura, al mundo entero. Aquel que reciba al Señor Jesucristo, amén. Y el que no, pues lamentablemente Dios tendrá, gloria al Señor, manifiesto en el día de su ira con aquellos que han rechazado a Dios. Pero aquellos que han venido a los pies de Jesucristo, Jesucristo los llamará, amén, bienaventurados. Y eso es el lenguaje del Señor para la iglesia. La iglesia bienaventurada. La manada pequeña.
porque a Dios le ha placido daros el reino de los cielos. Póngase de pie, ya yo terminé. Gloria al nombre del Señor. Padre, en el nombre